de escuchar tu palabra, sea saciado con el alimento espiritual que tu iglesia necesita. Úsalo como instrumento para tu gloria. Y los que estamos aquí nos encargaremos de darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Cristo. Ayuda a tus siervos. Úsale y úsale. Santo eres, bendito Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Bendito sea el Señor. Para mí es un gozo compartir con ustedes. Y más hoy, ¿verdad? Que me acompaña un grupito, ¿verdad? Varios hermanos de la iglesia. Tenemos a Santito por ahí, tenemos a Iris, tenemos por allá a Noelito, allí, Dulce, mi mamá Margarita, y mi vecina Mayra, que venimos de Mamaricao, Pueblo. Es el Señor, casi a 1 hora y media de acá, pero venimos con gozo del Señor. Bendito sea el Señor, para compartir palabra del Señor. Así no estamos de pie para buscar la palabra de una vez que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios, Señor. Mi alma te adora, Jesús. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Lo que la encuentra, ¿verdad? Ahora por la misma, para que sea de bendición, que nos sea yo, bendito Dios. Santo Padre que estás en los cielos, Señor. Estamos aquí a tu presencia, bendito Dios, Señor. Yo te presento esta porción bíblica, bendito Dios, Señor, para que tú te manifiestes y glorifiques tu gloria, bendito Dios, Señor, Padre, y haga el trabajo que tenga que hacer, Señor, que no torne atrás vacía, Señor, Padre. Tú conoces la necesidad de los corazones, Señor, Padre, y lo que quieres hablar para nosotros esta noche, bendito Dios, Señor, que sea tú manifestándote, bendito Dios, Señor, usándome, Padre, porque yo no soy nada sin ti, bendito Señor. Gracias, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Y leemos la palabra del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y eso es palabra del Señor. Se pueden sentar, hermanos. Que les bendiga, bendito Dios. Poderoso, una porción bastante conocida, bendito sea el Señor. La mayoría yo entiendo que se lo saben de memoria. Bendito sea el Señor. Yo puse como tema en esta prédica, bendito sea el Señor, llamados para salvar. Mi alma te adora, bendito Dios. Hermano, cuando nosotros analizamos esta porción bíblica, bendito sea el Señor, podemos comprender la magnitud y el amor tan grande que Dios tiene para con nosotros. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora y su misericordia. Bendito sea el Señor, que nos menciona la palabra en 2 Pedro 3:9, que Él es paciente para con nosotros. Bendito sea el Señor, y aún está reteniendo, bendito sea el Señor, su llegada, porque Él quiere que todos seamos salvos. Bendito sea el Señor. A pesar de todo, bendito sea el Señor, mi alma te adora. Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Lamentablemente, eso no es así. Mi alma te adora, bendito Dios. A pesar de todo el amor de Dios, en este mismo capítulo de 2 de Pedro, nos menciona que en los postreros días vendrán burladores que dirán: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea que hay muchos que no van a creer en la venida de Cristo. Bendito sea el Señor, y hay que librarse de la ira que vendrá. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Y del juicio que va a venir sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros buscamos 2 Pedro 3:7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, que en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bendito sea el Señor. Sabemos, hermano, en un momento dado, bendito sea el Señor, cuando la humanidad se corrompió a gran manera, bendito sea el Señor, para los tiempos de Noé, Él hizo un pacto con la humanidad, que no iba a destruir la tierra
agua, bendito sea el Señor, pero lo que viene, la ira de Dios más fuerte de lo que recibieron en esa época, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Poderoso eres, Jehová. Mi alma te adora, bendito Dios. Entonces, ¿de qué te van a hacer tesoros en la tierra? Bendito sea el Señor, cuando hay que buscar las cosas del cielo. Dice la palabra bien claro: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Si nosotros comprendiéramos el llamado del Señor y la misión que Él tiene para cada uno de nosotros, nosotros nos diéramos cuenta de cuán importante es ese llamado que tiene para nuestra vida. Bendito sea el Señor. A veces nosotros pensamos, cuando buscamos, pensamos en estas profesiones como los policías, como los bomberos, bendito sea el Señor, los doctores, bendito Dios, los salvavidas, que quizás pueden salvar un alma, bendito sea el Señor, y por un tiempo determinado. Pero cuando Dios, bendito sea el Señor, nos pone esa misión en nosotros, nosotros tenemos algo, un poder más grande, bendito sea el Señor, que no le podemos salvar la vida en un momento dado, sino una vida eterna, bendito sea el Señor, que solamente la hace cuando Cristo comienza a operar en tu vida, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Poderoso eres, bendito Dios. Y estaremos nosotros cumpliendo con ese llamado de Dios. Nosotros somos los mediadores, bendito sea el Señor, de ese llamado. Pero sin embargo, hermanos, lamentablemente estamos viendo como el enemigo en cierta manera está usando los mismos de la iglesia, bendito sea el Señor, y a otros, y usando estrategias para dañar la obra que Dios comenzó en otros, y lo está haciendo de forma sutil. Y lo más que mucha gente, ¿verdad?, normalmente no se predica mucho de esto, es a través de la lengua. Mi alma te adora, bendito Dios. Poderoso eres, bendito Dios. Una de las cosas, bendito sea el Señor, que encontramos es personas que juzgan, enjuician o condenan, bendito sea el Señor. Cuando leímos bien claro que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Él va a venir a enjuiciar, pero es cuando venga la segunda venida de Cristo. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros buscamos una porción bíblica, bendito sea el Señor, en Juan 8, del 3 al 11, vamos a ver una porción bíblica cuando habla de la mujer adúltera. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear todas estas mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo, y lo insistían en preguntarle. Él se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Por eso, al oír esto, acusados por su conciencia, se alían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Bendito sea el Señor. Y vemos como en este pasaje bíblico, bendito sea el Señor, esas personas querían prácticamente probar a Jesús, bendito sea el Señor, porque si Jesús contestaba, bendito sea el Señor, que no la apedrearan, ellos le iban a acusar porque no se está cumpliendo la ley, bendito sea el Señor. Pero de manera sabia respondió: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, bendito sea el Señor. Jesús apeló la conciencia, algo más importante, destacó la importancia de la compasión y el perdón en vez de lastimarlo, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Y nosotros, ¿verdad?, yo no me quiero imaginar aquí los boricuas como son tan sanguinarios. En esa época ya, cuando Jesús le ha dicho: el que esté primero de pecado, tira la primera piedra, a lo mejor 2 o 3 tiraban piedras por ahí. Porque son, ¿verdad?, son rapiditos algunos. Mi alma te adora, bendito Dios. Hermano, no podemos juzgar a los demás. Mi alma te adora, bendito sea el Señor. Dice la palabra en Mateo 7, 1 al 5, habla de juzgar a los demás. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿O por qué mira la paja que está del ojo de tu hermano y no echa a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Bendito sea el Señor.
Yo le llamo los hermanos super espirituales. Bendito sea el Señor, que pueden ver a través de la vida que tienen, la bajita que tú tienes. Ven las condiciones, juzgan, señalan, bendito sea el Señor. Muchos de ellos, bendito sea el Señor, cuando hablan, dicen yo hice aquello, yo hice lo otro, yo sané, pero toda la gloria se la llevan ellos, no se la llevan Dios. Bendito sea el Señor. Pero Juan también dice en Juan 12:47, la palabra del Señor, dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces a veces nosotros le llevamos palabra del Señor a otros y vemos a veces como esa persona no corresponde o no responde como nosotros quisiéramos, y a veces lo juzgamos, lo señalamos. No vuelvo a decirle más nada. La palabra hace el trabajo, hermano. Bendito sea el Señor, y no somos nosotros quienes lo vamos a juzgar, sino la misma palabra que lo va a estar juzgando. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. En Romanos, bendito sea el Señor, 14, 10 al 13. Mi alma te adora, bendito Dios. Dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos al tribunal de Cristo. Porque Cristo está: vivo yo, dice el Señor, que antes de mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no juzguemos más a unos a los otros, sino más bien bendecir y no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Hermano, ya hay lamentablemente otros hermanos, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios, que quieren quizás hacer la voluntad del Señor para bien de otros, pero meten la mano, bendito sea el Señor, en el trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Yo me acuerdo entonces, en un momento dado, yo me acuerdo que había un hermano de una iglesia que me dice: Ale, yo tengo mi hijo allá en otro país y no me envía dinero, él es soldado, bendito sea el Señor, y yo estaba pasando por tanta necesidad y él sabe eso, pero no me envía nada. Y le decía: hermano, pero si tú te vas en rodillas, no por tu propia fuerza, no te vayas por tu propia fuerza, porque quizás no lo vas a lograr nada, quizás lo regañes, quizás le digas tantas cosas, pero es cuando tú vas de rodillas que el Espíritu Santo lo va a tocar y va a hacer cosas que tú no vas a pedir. Dios conoce las cosas, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Y esto lo vemos también, hermano, cuando vemos este paisaje bíblico. Bendito sea el Señor, donde Jesús anuncia su muerte en Marcos 8, 31 al 33. Cuando comenzó a señalarle que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces decía claramente. Entonces Pedro tomó parte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndole y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mí, Satanás, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mi alma te adora, bendito Dios. Las cosas no van a cambiar por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora. Cuando a veces pones tu mano, Dios quita la de él, bendito sea el Señor. Y a veces muchas personas, bendito sea el Señor, que están en la mano del alfarero, Dios con la mano suave, trabajando con ellos. Y hay muchos que quieren meter la mano, quita la piedra, bendito sea el Señor, quita las cosas que le corresponde a Dios y no a nosotros, bendito sea el Señor. Esa es la voluntad, bendito sea el Señor del Padre, bendito sea el Señor. Quiere restaurar su vida, bendito sea el Señor, pero no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Espíritu Santo, bendito sea el Señor. En vez de restaurar la vida y darle la mano para levantarlo, le empiezan a corregir. También es un trabajo que le corresponde al Espíritu Santo, bendito sea el Señor. A veces Dios perdona y olvida, bendito sea el Señor. Ciertamente Él no hace, Dios perdona y olvida el pecado, bendito sea el Señor. Y a veces nosotros le recordamos, mayormente a esos hermanos que están comenzando, bendito sea el Señor, lo que ellos han hecho, bendito sea el Señor, y los acusan, nos vemos como acusadores, cuando hay uno solo que acusa, bendito Dios, y es el enemigo, bendito sea el Señor. Mi alma te adora. ¿Quién somos nosotros para recordarle a quienes están empezando, bendito sea el Señor? Lamentablemente, quizás yo hablo mayormente, quizás personas nuevas que están comenzando, bendito sea el Señor, que quizás no están todavía no han echado raíces, bendito sea el Señor, pero yo lo comparo con un árbol, bendito sea el Señor, cuando es nuevo, está creciendo, bendito sea el Señor. Pero ¿cómo tú vas y quieres podar un árbol cuando ni siquiera ha echado buenas las raíces? Y a veces tratamos, bendito sea el Señor, de hacer el trabajo que le corresponde a Dios y dañamos la obra que Dios quiere hacer. Mi alma te adora, bendito Dios. Te adoramos, Jehová. Poderoso eres, bendito Dios.
Por eso no corresponde, bendito sea el Señor, a las personas que llevan tiempo en el Evangelio. Aleluya, aleluya. Bendito sea el Señor, que cuando el Espíritu Santo los ministra, los toca, bendito sea el Señor, dan frutos de adentro hacia afuera, bendito sea el Señor. Tanto tienen que demostrar esos frutos, bendito sea el Señor, por sus frutos los conoceréis. Y esos frutos se demuestran, tanto interior como exterior también, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. A otra estrategia que el enemigo usa, bendito sea el Señor, usa mucho y es la murmuración. Mi alma te adora, bendito Dios. Vemos una historia como el número 12 en adelante, capítulo 12 de Números. Vemos una historia que dice: María y Aarón murmuran contra Moisés. Y dice la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y le dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés, que era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió con María, con ellos. Después del pueblo partió a Jezreel y acompañaron en el desierto de Parán. Bendito sea el Señor. Menciona el comentario bíblico, hermano, que en cierta manera ellos tenían cierto recelo, bendito sea el Señor, con la obra que Dios estaba haciendo a Moisés, bendito sea el Señor, y ellos no encontraban falta, bendito Dios, ninguna falta de la manera que Moisés conducía a su pueblo, y comenzaron de cierta manera, como no podían encontrarlo, meterse por un lado, empezaron a criticar a la esposa, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios, poderoso eres Jehová. La razón principal era la envidia, el orgullo, bendito sea el Señor, pero no pudieron refrenar su lengua, bendito sea el Señor. Pero ¿qué pasa, hermano? El que se levanta en contra de los hijos del Señor, ahí trabaja el Señor, bendito sea el Señor, y los defiende, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Fue humillada, bendito sea el Señor. Sin embargo, mostró Dios la misericordia de él, porque la tuvo solamente 7 días, bendito sea el Señor. Y ellos reconocieron sus pecados, porque nosotros podemos, ¿verdad?, reconocer nuestros pecados, y Él tiene misericordia grande de nosotros, bendito sea el Señor. Pero hay muchos así que no pueden contender su lengua, bendito sea el Señor, no pueden aguantar, bendito sea el Señor. Esto lo menciona en Santiago 3, 8, 9. Dice la palabra: pero ningún hombre puede domar a la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. Y cuando buscamos en Santiago 3, 8, versículo 2, dice: porque si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y de cierta manera uno sin querer lamentablemente ofende en cualquier momento. Quizás no hay nadie que pueda decir, quizás yo diga: bueno, que es varón perfecto que no ha ofendido, bendito sea el Señor. Es poco, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Poderoso eres, bendito Dios. O sea, hermano, que es bien importante, bendito sea el Señor, pensar que lo que va a hablar, si es verdad, si es necesario o es agradable. Si en una de estas es no lo hable. Dejemos las quejas, los disgustos y la murmuración. Mi alma te adora. Y dice la palabra en Filipenses 2:14: haced todo sin murmuraciones ni contiendas,
Bendito sea el Señor. Entonces, ¿por qué te empeñan en hablar del hermano? Bendito sea el Señor. Porque a veces incluso hasta los mismos pastores, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, hay murmuraciones, hay contiendas, hay señalamientos, bendito sea el Señor, cuando no nos corresponde, bendito sea el Señor, si no dejan todas las cosas en la mano del Señor, bendito sea el Señor, porque de la misma manera que nosotros juzgamos, señalamos, así mismo de la ira de Dios puede caer sobre nosotros, bendito sea el Señor. Solamente di algunos ejemplos, bendito sea el Señor, pero vemos como en el desierto, vemos, bendito sea el Señor, los israelitas que se levantaron y hablaron, murmuraron contra Moisés, y la ira de Dios cayó sobre ellos, bendito sea el Señor. Y vemos otras historias, bendito sea el Señor, cómo la ira de Dios ha caído con los que se levantan, con los hijos de Dios. Mi alma te adora, bendito Dios, dice la palabra que es mejor ponerle, bendito sea el Señor, amajarle un molino y tirarlo al fondo del mar, ¿verdad? Antes que se meta con uno de mis pequeñines, bendito sea el Señor. Por eso tenemos mucho cuidado, bendito sea el Señor. Porque dice el Salmo, en la versión traducción lenguaje actual, Salmo 101:5. Destruiré por completo al que hable mal de su amigo. No soportaré al lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Mi alma te adora, bendito Dios. La palabra, hermano, no es para contender, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito sea el Señor. A mí me da risa porque me llegaba un momento dado cuando yo empezaba a dar clases bíblicas en la iglesia del 30. Me acuerdo que estaban 3 pastores que ustedes conocen, bendito sea el Señor. Ellos se sentaron frente a mí en ese momento. Mi alma te adora. Tengo a Emilio, tengo también a Matías, que estaba con nosotros compartiendo, y tenemos a Fernando Caraballo, bendito sea el Señor. Y me acuerdo que ellos, hicieron algo, tramaron algo, bendito sea el Señor, sin yo saberlo. Y yo dando la clase, empezaron a hablarme, bendito sea el Señor, de preguntas de la palabra, bendito sea el Señor. Empezaron a hablarme de la palabra y me decían, Ali, ¿qué tú crees de esto? ¿Por qué dice eso? Y yo trataba de contestarle y a veces no, pero no sé de verdad. Algunas les contestaba, otras no, y ellos me estaban probando, bendito sea el Señor. Y yo veía que uno se levantaba, después se levantaba el otro, después se levantaba el otro. Y yo, pero algo está pasando aquí, esto está extraño. Y ellos, ¿verdad?, preguntándome. Y en un momento dado, bendito sea el Señor, yo como que, espérate un momento. Aquí ustedes no pueden comparar a una batata, una yuca y un ñame con alguien de leche que está empezando. Bendito sea el Señor. Y ahí se levantaron y mira, Ale, le hicimos de maldad para probarte, porque sabemos que en un momento dado hay hermanos que pueden hacerte eso. Y eso, hermano, fue un gozo en cierta manera, porque es la realidad. Pero Dios le da sabiduría a uno, hermano, y habla la palabra, que no podemos contender con la palabra. Yo hablé en ese momento y le dije, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Yo busco texto de la misma manera. Cuando expongo la palabra, busco texto y hablo a través de la palabra, y el Espíritu Santo que va a hacer el trabajo. Pero no podemos contender con la palabra, bendito sea el Señor, quién es el más que sabe, aquello y lo otro, porque eso no le agrada a Dios. Y me gozo, hermano, porque eso me aprendí una lección también. Mi alma te adora, bendito Dios, le agradezco a todos ellos. Mi alma te adora, bendito Dios. Dice en Romanos 14:1-34, bendito sea el Señor. Mi alma te adora, versión, traducción, lenguaje actual. No critiquen a los demás. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien que lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras los que son débiles solo comen verduras. Pero los que comen de todo no deben despreciar a otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios lo ha aceptado por igual. Ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. O sea, hermano, antes éramos nosotros esclavos del enemigo, pero ahora somos, benditos al Señor, siervos del Señor. Mi alma te adora, y le corresponde a Él juzgar el trabajo que cada uno de nosotros está haciendo, no nosotros mismos. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Por eso debemos también, otra cosa, evitar las falsas acusaciones. Mi alma te adora, bendito Dios. Y otra historia que le voy a traer es la de una en Génesis 39, bendito sea el Señor, donde muchos la conocen, donde habla de José, bendito sea el Señor, de la esposa Potifar, que le llamó la atención Moisés, bendito sea el Señor, y quería a la mala que él estuviera con ella.
Por ella, él le reprendió y salió huyendo. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito sea el Señor. Y ella empezó a calumniarlo, bendito sea el Señor, y empezó a decirle al esposo que él quería hacerle daño cuando era injuria, cuando era embuste, bendito sea el Señor. Era falsa acusación, bendito sea el Señor. Pero cuando nosotros buscamos en Génesis 39:21 en adelante, dice la palabra, pero aún en la cárcel, que él fue echado en la cárcel, dice, Dios siguió ayudando a José y dándole muestra de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí se hacían. Y el carcelero no tenía que vigilarlo, porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le salía bien. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. O sea, no te preocupes si el enemigo murmura, bendito sea el Señor, se levante contra ti, te señale, bendito sea el Señor, que cuando tú estás bien delante del Señor, Él te va a poner en gracia y te va a bendecir donde quiera que tú vayas. Bendito sea el Señor. No le hagas caso a las murmuraciones, a las contiendas. Bendito sea el Señor, porque eso lamentablemente a Dios no le agrada. Dejemos las cosas en manos del Señor y Él es el que va a pelear tu batalla. Mi alma te adora, bendito sea el Señor. Cumplamos nuestro llamado sin criticar, sin murmurar, sin juzgar ni condenar. Bendito sea el Señor. Mi alma te adora, bendito Dios. Dice Romanos 8:32. ¿Quién puede acusar algo malo a los que Dios ha elegido? Si Dios mismo los ha declarado inocentes, ¿puede alguien castigarlos? De ninguna